Y vamos entonces a comenzar hablando hoy eh, de la época moderna. Ya ustedes han visto que hemos pasado por la época antigua, la medieval, la época moderna, y, perdón, no moderna, sino contemporánea. Y vamos a entrar entonces en profundidad en lo que es la edad contemporánea. Hemos hablado de los santos. La vez pasada hicimos un ejercicio bonito de compartir, ¿verdad? Los diferentes santos que le hayan inspirado en sus vidas. Hoy vamos a hablar entonces del papado del siglo XX, ya mucho más acá, mucho más moderno, algunos de ustedes ya conocen bastante bien. Y vamos a hablar de los grandes papas del siglo XX. Vamos a comenzar, no vamos a verlos todos, obviamente, los más antiguos vamos a saltarlos porque no nos va a dar tiempo a verlos todos. Sin embargo, vamos a hablar de los más importantes, los que hicieron eco en este siglo XX que pasó y que fue también para la iglesia un momento sumamente importante. Ahora, quiero comenzar haciéndoles algunas preguntas para ver más o menos desde dónde vamos a partir, ¿verdad? Para construir el conocimiento. Me gustaría saber, algunos de ustedes seguramente habrán escuchado, porque no son papas muy antiguos, son papas muy modernos, y por lo tanto me gustaría que me pudieran transmitir algunas de las ideas que les han transmitido tal vez sus abuelos, sus papás, que sí vivieron esa época, sí vivieron esos momentos, y que ahora, ¿verdad? Para nosotros son recuerdos muy positivos de esa época tan bonita de la iglesia contemporánea. Vamos a comenzar entonces con el papado de Juan XXIII, el Papa Bueno, que seguramente algunos de ustedes han escuchado de él, y seguramente recordarán los momentos, ¿verdad?, importantes que ha pasado la iglesia contemporánea bajo el papado de Juan XXIII. Ustedes saben que es uno de los últimos, ¿verdad?, a ser proclamado santo. Entonces, vamos a hablar de Juan XXIII, y me gustaría saber qué, qué les viene a la mente a ustedes cuando escuchan hablar del Papa Juan XXIII. Voy a cerciorarme de que tengan el acceso a sus micrófonos para poder, sí, tienen acceso para reactivar los micrófonos, así que eh, si quieren pueden reactivar su micrófono y narrarnos, por ejemplo, qué han escuchado de Juan XXIII, quién les habló de Juan XXIII, o dónde escucharon hablar de Juan XXIII, y, y cuál es el mensaje, ¿verdad?, que ustedes han escuchado, que le han transmitido. Puede ser de alguna predicación de la misa, o puede ser de sus familiares, pero me gustaría, ¿verdad?, saber de dónde partir, porque claro, obviamente vamos a hablar de su vida, pero me gustaría primero saber qué es lo que ustedes saben o qué es lo que han escuchado de Juan XXIII. Pueden reactivar su micrófono y, eh, y compartir esas ideas. O si lo han leído, puede ser que se los haya transmitido algún familiar, algún sacerdote, alguna persona, o puede ser que ustedes lo hayan leído de alguna manera, en algún libro, lo hayan visto en alguna película. ¿Qué idea tienen de Juan XXIII? Pueden reactivar su micrófono con toda libertad y pueden intervenir. Padre, buenas tardes, soy Sandra. Muy bien, Sandra. Buenas tardes. Bueno, padre, yo he escuchado
a muchos sacerdotes decir o sacar a colación a San Juan 23, ¿verdad? Ujú. Porque él, aparte de ser la cabeza de la iglesia, él fue una persona muy santa y estuvo antes del Papa, creo que Paulo VI. Sí, muy Ya, bien. él estuvo antes que Paulo VI. Entonces, am, eso es lo que yo podría decir. Era una persona muy pobre, muy humilde, y luego pues él se hizo vicario de Jesús, pero su bondad fue tan grande que luego él llegó a ser papa y luego a santo. Ujú. Muy bien, gracias por compartirnos esos datos, son muy importantes. Los datos que tú has compartido es que eh, es exacto la posición como papa. Él fue elegido papa, Juan 23, a la muerte del papa Pío XII, que como ustedes saben, Pío XII fue el que definió el dogma de la Asunción de la Virgen. Cuando escuchamos hablar de María Asunta al cielo, la Asunción, el dogma de la Inmaculada fue Pío IX, el dogma de la Asunción fue Pío XII. Eh, También fue este Papa Pío XII, el Papa que definió también la infalibilidad pontificia, que quiere decir que el Papa es infalible. Infalible quiere decir que no se equivoca en materia de fe y en materia de moral y fe. Otras cosas podría equivocarse, pero en materia de fe y moral está inspirado por el Espíritu Santo. Y también fue el Papa de la Segunda Guerra Mundial. Pío XII intervino, de hecho, una de sus encíclicas, la encíclica Opus Justitiae Pax, y verdad que fue su lema de pontificado. Él intervino en la Segunda Guerra Mundial para lograr la paz. Entonces fue el Papa de la Segunda Guerra Mundial. Al morir, Pío XII es elegido Papa. Unos días después, Pío XII muere el 9 de octubre de 1958 y el Papa Juan XXIII fue elegido Papa el 28 de octubre del mismo año, de 1958. Estuvo apenas 4 años Ajá. y 218 días de pontificado. Muy poquito, no mucho, porque ustedes Padre saben que fue Humberto, elegido. Sí, lo siento, él también fue que en el periodo de él fue que se hizo el segundo concilio del Vaticano. sí, exactamente, Ajá. exactamente. Ese es otro dato también importante. Ese es otro dato importante. Entonces, él convocó al Concilio Vaticano II, que no pudo terminarlo porque murió el 3 de junio del año 1963. Y ahí fue entonces elegido Pablo VI, ¿verdad? Como bien tú decías, que fue su sucesor. eh, y fue el que terminó entonces el Concilio Vaticano II. Muy, muy bien. Ok, ¿algo más de Juan 23 que hayan escuchado, que conozcan? Padre, buenas noches. Buenas Mm, noches. Según yo sé que este Papa, por ejemplo, no ha tenido una crítica favorable durante la Segunda Guerra Mundial porque dijeron de que había em, tolerado mucho y no ha hecho nada por la sangrienta guerra que en esa época hubo. Sí, ese es Pío XII, Yo, porque sí, Juan 23 ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Juan 23 comenzó como papa en el año 1958, ya la Segunda Guerra Mundial había terminado. Sin embargo, el Papa Pío XII, que estuvo en el pontificado del año 1939 al 58, estuvo 19 años, casi 20 años de pontificado. Sí, Eugenio Pacelli, como se llamaba Pío XII,
sí se le ha criticado bastante, aunque de hecho hay fuentes muy interesantes donde dicen que él personalmente tuvo a cargo también el hecho de esconder a muchos judíos durante la persecución nazi en el Vaticano. Sin embargo, a pesar de que en sus discursos haya abogado por la paz en la Segunda Guerra Mundial, según los críticos y los historiadores, no fue lo suficientemente fuerte como debió haber hecho, ¿verdad? Ante una situación como esa, porque, ¿verdad? Una situación difícil, uno siempre espera, ¿verdad? Que el Papa hable fuerte, como por ejemplo el caso de Francisco con la intervención rusa en Ucrania, ha sido bastante fuerte, incluso lo ha dicho varias veces y lo ha dicho bastante fuerte y ha hecho todo lo posible para que esa intervención no siga. Claro, obviamente ya no depende de él el que siga o no la guerra, pero sí depende de él hablar, ¿verdad? Y criticar la guerra como medio para resolver los conflictos, que obviamente la guerra no es el medio, sino que es la diplomacia. Entonces, sí, Pío XII ha sido bastante criticado en ese sentido. De hecho, él es venerable, no es santo, Ah, y su proceso está bastante paralizado precisamente por eso. Sí, Pío padre, XII. sin embargo, hay algunos documentales y películas que avalan que el Papa sí hizo muchas cosas. Lo que no quería es que ataquen al Vaticano, que hagan desaparecer tantas cosas maravillosas que tenemos ahí de nuestra fe, ¿no? O sea, respecto Claro. a eso. Y también que no hagan desaparecer monasterios, porque en esa época estaban haciendo también desaparecer monasterios, porque los padres que estaban a cargo hacían muchas cosas por los judíos. Exactamente, exactamente. Fue una intervención, digamos así, bastante silenciosa. Sí Ujú. intervino, obviamente, como les decía, hay documentales y obviamente hay pruebas de que él sí hizo bastantes cosas, sobre todo en favor de los judíos perseguidos, especialmente en Roma, obviamente, donde él estaba. Sin embargo, algunos más críticos solamente dicen, podía haber hecho más, pudo haber hecho más. Pero y por eso es que su causa de beatificación se ha visto un poco paralizada. Fíjense que él es anterior a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo II, y sin embargo ellos han sido canonizados, los tres, y Pío XII, sin embargo, no. Entonces sí se ha quedado un poco paralizada, es solo venerable, por lo tanto se ha quedado un poquito paralizada el proceso por esa situación. Pero no podemos decir que no ha hecho nada. No, obviamente sí hizo, pero algunos críticos dicen pudo haber hecho un poco más Un poco más. por la Padre, posición. otra cosa que Pero me ese es Pío parece XII. importante, otra Ujú. cosa que me parece importante de Juan 23 es que fue con este papa que permitió a la iglesia y a los sacerdotes um, decir la misa en los idiomas de cada Sí, país, pues. Ajá, porque sí, antes era solamente en latín, en todas latín. las misas. Exactamente, exactamente. Gracias al Vaticano II. Y ahora que tú comentas eso, bueno, podríamos hablar de cómo fue elegido Papa. Él era patriarca de Venecia, Uh -huh. o sea, cardenal, arzobispo en Venecia, solo que Venecia, al ser la sede del evangelista San Marcos, como ustedes saben, no se le llama obispo, sino que se le llama patriarca al obispo de Venecia. Y el patriarca de Venecia, él, como patriarca de Venecia, hizo muchas cosas en favor de la gente, especialmente de los pobres. Él, de hecho, siempre decía, yo quiero ser un pobre sacerdote de campo, decía de campaña. En italiano se dice campaña, ¿no? De campo, de monte. Pero bueno, Dios lo eligió para ser patriarca, obispo, y luego bueno, se convirtió en cardenal y también en papa. Cuando fue elegido, él tenía 77 años. Nadie pensaba que iba a ser elegido porque todo el mundo dijo, bueno, ya el papa está viejo, o sea, Viejito. ya está viejito. Y entonces
Según algunos decían que estaban buscando como un papa de transición. ¿Qué quiere decir un papa de transición? Pues un papa ya anciano que duraría poquito tiempo y ya pues le daría tiempo al conclave a, a poder pensar en alguien que pudiera ser un pontificado más largo y tal. Sin embargo, no fue un papa de transición, fue un papa que hizo muchas cosas y muchas cosas importantes. Y como tú dices, sí, una de las cosas que logró fue que a sus 77 años, él llegó a su apartamento, ¿no? Y dijo a los cardenales que estaban reunidos allí, abrió una ventana y le dijo, la iglesia necesita abrirse, la iglesia necesita abrirse al mundo, abramos las ventanas, abrámonos al mundo y que el mundo también pueda conocer más en profundidad la iglesia. Y entonces ahí dijo, vamos a convocar un concilio. Y convocó al Concilio Vaticano II, que dio no solo la posibilidad de celebrar en la lengua, ahora mismo tenemos las misas en español, tenemos también en italiano, en portugués, en inglés, en todas las lenguas que se conocen. No solo eso, sino también la posibilidad de celebrar la misa de frente al pueblo. Recuérdense que antes era de espalda, entonces ahora ya es de frente, porque es el sentido de la celebración. En medio está el altar y estamos alrededor del altar, porque antes era todo, el altar era incrustado en la pared y entonces todos estaban mirando hacia el altar. Y el altar se convirtió en el centro de la celebración. Y esa es como esa también la posibilidad de nosotros de no usar constantemente el hábito clerical, sino que tenemos también momentos y oportunidades en las cuales no lo usamos. Eh, Se usa básicamente, ¿verdad?, para momentos en los cuales visitar enfermos, confesar, celebrar la misa, diferentes momentos, ¿verdad?, donde se usa ya por una cuestión más protocolar. Sin embargo, para el trabajo con la gente o con los jóvenes y tal, poder usar la vestimenta secular, ¿verdad? Como se le llama, la vestimenta secular, la vestimenta igual que las demás personas, para poder estar en medio también del pueblo. Esa es una de las cosas que logró el Papa Juan XXIII, y bueno, entre otras cosas también. Estas son las más conocidas, pero también logró muchas otras cosas más. Muy bien, Pa- ¿algo más que conozcan de Juan Padre, ¿qué 23? significa patriarca? Ah, patriarca, muy bien. Recuérdense que el patriarca, patriarca viene de pater quiere decir padre. Eh, Ese nombre se le dio el primer patriarca de todos, ustedes saben que fue Abraham. Se le llamó el patriarca porque es el padre de la muchedumbre, ¿verdad? Del pueblo judío. Fue el primer patriarca. Moisés también es un patriarca porque obviamente también guió al pueblo de Israel como padre, ¿verdad? De toda esa muchedumbre. Y la iglesia comenzó a llamar patriarcas aquellos obispos que son obispos de una sede que originalmente estuvo mm, algún evangelista o algún apóstol. Entonces, los patriarcas son los sucesores directos de los obispos o de los evangelistas. Por ejemplo, Jerusalén. El obispo de Jerusalén es un patriarca, se llama patriarca de Jerusalén. El obispo de Constantinopla es un patriarca de Constantinopla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son sucesores directos de los apóstoles. Por ejemplo, ustedes saben que en Jerusalén, porque es la tierra de Jesús, porque estuvieron también los apóstoles, y en las diferentes regiones, como por ejemplo en Jerusalén, por ejemplo en Venecia, es por el evangelista San Marcos, que fue obispo de Venecia, fue el primer obispo de Venecia. En Constantinopla por Andrés, el apóstol San Andrés, entonces, que fue el primer obispo de Constantinopla. Y así cada una de las sedes que tuvieron a un obispo o a un evangelista, sus sucesores se llaman patriarca. Por ejemplo, el actual obispo de Venecia
es un patriarca, se le llama patriarca, el actual. Igual cuando él ya muere o lo sustituyen, el próximo siempre va a llevar el nombre de patriarca. Es un obispo igual, o sea, para que ustedes sepan, no tiene ninguna diferencia, es un obispo igual que cualquier otro, pero con la diferencia de que su sede fue originalmente de un apóstol o de un evangelista. ¿Dónde no llamamos patriarca? Por ejemplo, no llamamos patriarca al obispo de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Porque esa no fue sede de un apóstol. Simplemente se le llama arzobispo, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes comprendan esa diferencia para que cuando escuchen hablar de patriarca, dicen, ok, es un obispo igual que cualquier otro, que puede ser cardenal, que puede no serlo, no es obligatorio, obviamente el cardenalato es para quien el papa lo elija, puede ser cardenal, puede no serlo, pero casi siempre son obispos o arzobispos, en el caso de que sean muy grandes, la mayoría son arzobispos, pero no se les llama obispo ni arzobispo, sino que se les da el nombre de patriarca. Pero es un obispo igual, ¿okay? O sea, si vamos a ver en cuanto a rango, en cuanto incluso a vestimento, todo es igual a un obispo, solo que el nombre es patriarca por el hecho de que en su sede estuvo como origen, como primero, un apóstol o un evangelista. ¿Ok? Eso es en lo que se refiere prácticamente a la iglesia, ¿verdad? Porque también se puede utilizar la palabra patriarca para referirse al padre de familia, la cabeza masculina de la familia, de una familia. El Dice el patriarca del... patriarcado, claro, Ya, claro, porque el nombre patriarca viene de ok, pater. Pater es es el padre. padre, ajá. Claro, claro. De hecho, la época del patriarcado es la época donde el pater familias, o sea, el padre de la familia es la cabeza. Después hubo Ya, una época en el mundo donde existió el matriarcado, donde ajá. quien comandaba prácticamente no era el padre, sino la madre. Por eso cuando escuchamos hablar del matriarcado, estamos hablando del poder de la madre de familia como la cabeza, digamos así, de la de la casa. Igual también se usa en derecho romano, porque el derecho romano habló, y de hecho cuando escuchamos la patria potestad es lo mismo del patriarca, en el sentido de que la patria potestad es la potestad que tiene el padre sobre los hijos, la patria potestad. Entonces, por eso de ahí viene el patriarcado o pater, la patria potestad. Eh, Viene de pater, o sea, de padre. Eso es mm, a nivel secular. A nivel de la iglesia, el patriarca es el padre de una muchedumbre. Entonces, en las diócesis son diócesis donde ha existido, ¿verdad? Como primer obispo, un apóstol o un evangelista. Me preguntan en el chat en qué año fue Juan 23. Bueno, Juan 23 comenzó su pontificado el 28 de octubre del año 1958 y muere el 3 de junio de 1963. Fue conocido como el Papa Bueno. Eh, Fue conocido como el Papa Bueno porque de hecho fue de los primeros que comenzó a tener también una cierta sensibilidad por la gente humilde, por los niños, y digamos, sus discursos eran discursos como el de un papá. Entonces, allí adquirió esa categoría, ¿no? Del Papa Bueno. De hecho, él una noche de Navidad dijo a la feligresía, a los que estaban allá, cuando vayan a sus casas ahora, saluden a sus niños y díganle que el Papa los quiere mucho y le dan un beso de parte del Papa. Entonces ahí adquirió con esa amabilidad suya el nombre del Papa Bueno. Era como, por ejemplo, Juan Pablo II le han dado el nombre del Papa Viajero, ¿verdad? Por su cantidad de viajes tan grandes. Así cada uno adquiere, digamos, como una especie de, de categoría o de nombre
y bueno, pues él ha sido siempre conocido como el Papa Bueno. No sé si conocen la crisis de los misiles de Cuba del año 1962. No sé si alguien quisiera hablar de eso. Yo creo que tal vez alguno de ustedes estaba vivo en aquella época. ¿Quién estaba vivo en el año 1962 y se recuerda de la crisis de los misiles? Hermano, al respecto, sí, yo ya tenía mi uso de razón. ¿Sí? Porque ¿Cuántos años tenías ya? ahora tengo ya 70 años, pero en esa época, por los años, fue una cosa muy psicológica, pues muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Que iba a atacar pues a Estados Unidos, a América Central, a América del Sur, los que estaban en contra, y uno vivía pues así un poco atormentado, ¿no? Ujú, O sea que iba a crecer la guerra, ya iba a continuar, ¿no? Así mundialmente, y ujú. eso es lo que... Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Ujú. No, pero esa época, ¿no? ¿No? Ajá. Que ya decían que ya iba a haber una guerra mundial. Ujú, Entonces ya era pues algo terrible, ¿no? De ujú, niño uno, cuando uno escucha, se queda para siempre, creo. Entonces, inclusive ujú, uno lo vivía, era algo, no era apto pues como para vivirlo en esta tierra, ¿no? Con tanta guerra, con tantas bombas que iba a haber, ujú, ¿no? Eso es lo que ujú. sentí, padre. Muy bien, muy bien, muy bien. Llamaba la Padre, Guerra Fría. ¿Sí? También le llamaba la Guerra Fría. Sí, sí, precisamente, claro. También se fue llamada la Guerra Fría, porque realmente no fue una guerra con bombas ni nada, sino simplemente fue un poco más psicológica que, claro, Ajá, claro, sí. claro. Y mucho más creo que fue para Cuba que para el resto de Sudamérica, podríamos decir. Pero Ujú. sí, todos los países que pensaban como Cuba estaban en la línea de que también nos iban a atacar. Claro. Bueno, padre, Ujú. sigue amiguita. No sigue nomás. Ok, ok, padre. Yo tengo 62 años, yo no me recuerdo de eso, no estaba consciente de eso, pero sí usted no habló de eso en la clase, que el Ajá. presidente Kennedy se sintió que estaba atacado y él le pidió ayuda al Papa y el Papa Exacto. oró para evitar de que hubiera una tercera guerra mundial. Sí, sí, muy bien que te recuerdas, porque recuerden que yo les comenté que el primer presidente católico de los Estados Unidos fue Kennedy y él tenía muy buena relación con el Papa Juan XXIII, que era el Papa en esa época, y existía una situación bastante delicada y difícil con Rusia, que ustedes saben, quien estaba de presidente era Nikita Khrushchev, que colocó los misiles en Cuba apuntando, ¿verdad?, hacia Estados Unidos en sentido, según ellos, de defensa, como si Estados Unidos fuera a atacar, ¿verdad? Producto de, bueno, una situación que hubo de parte de un grupo de cubanos que atacó por Bahía de Cochinos a Cuba en nombre, ¿verdad?, de Estados Unidos, cuando obviamente Estados Unidos no aprobó esa intervención, la hicieron solamente un grupo. Y obviamente en esa época lo que quisieron hacer es como enviar estos misiles a Cuba para supuestamente, ¿verdad?, defenderla de cualquier ataque de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos obviamente se comenzaron, ¿verdad?, a sentir como el peso, ¿verdad?, de unos misiles demasiado cerca, apenas 90 millas de sus costas. Entonces, el Papa, Juan XXIII, escuchando, ¿verdad?, la intervención de Kennedy, que fue el primer presidente católico de los Estados Unidos. Ustedes saben que, bueno, ahora tenemos el segundo, Joe Biden, Joseph Biden, que es el segundo presidente católico que ha tenido los Estados Unidos, pero el primero fue John Kennedy.
Kennedy pide al Papa Juan XXIII la intervención, ¿verdad?, de parte suya para construir la paz. Y el Papa Juan XXIII difunde un documento que no sé si, bueno, algunos de ustedes conocerán seguramente y sería bueno que lo leyeran, una encíclica llamada Pacem in Terris. Se los voy a colocar para que ustedes la conozcan en el chat. Les voy a poner el nombre de la encíclica. Es Pacem in Terris, que quiere decir paz en la tierra. Y él invoca a través de la Pacem in Terris esta paz para todo el mundo, ¿verdad? Porque estaba el mundo viviendo la Guerra Fría y a las puertas prácticamente de una tercera guerra mundial. El mundo se salvó precisamente por esa intervención de Juan XXIII a través de la Pacem in Terris. Él lo que hace es intervenir con diplomacia en los gobiernos de Estados Unidos, comandado por John Kennedy, y de Rusia por Nikita Khrushchev. Y precisamente ese mes fue un mes muy difícil, el mes de octubre del año 62. Y cómo precisamente después de todo eso se retiraron los misiles de Cuba. Y volvió de nuevo la paz en la tierra. Fueron épocas bastante complejas. Recuérdense que también estábamos en las puertas del Concilio Vaticano II, y toda una serie de acontecimientos también que estaban pasando en esa época. ¿Sí? No sé si alguien quería hablar, ¿no escuché a alguien o no? Bueno. Sandra. ¿Sí? Sandra quería hablar, que le cortamos nosotros. Ah, bueno. Ya creo que se fue. O se les fueron ya las ideas. Se les fueron las ideas. Ok. Bueno, ¿qué más decir del Papa Juan XXIII? Bueno, aparte de ser un gran estratega del punto de vista de paz mundial, ha sido un hombre también de una visión muy interesante de renovación dentro de la iglesia. Ya les digo, él dijo, se necesita renovación, abrió las ventanas, sus ventanas, y dijo, necesitamos aire, necesitamos que entre aire, necesitamos renovar. Y bueno, la renovación comenzó precisamente con el Concilio Vaticano II y los documentos del Concilio Vaticano II, que yo pienso que ustedes se los habrán leído, al menos los más importantes, y habrán visto cómo detrás de todos estos, de todas estas encíclicas y de los documentos del Concilio Vaticano II, la Iglesia tenía una necesidad también de renovación, que se necesita renovación. Se necesita esa renovación para poder sentir cómo la Iglesia no se queda paralizada en una época, sino que también va adelante con los tiempos, porque la idea también es poder recibir la modernidad y poder también renovar algunas cosas que son importantes renovar. No podemos quedarnos tan arraigados como, por ejemplo, algunos de las sectas, por ejemplo, los Amish, que se han quedado completamente en el siglo XVII, XVI, que ni siquiera utilizan la electricidad, por ejemplo. No, la iglesia se ha modernizado también y ha tratado de adaptarse a los movimientos de la modernidad, y esto se lo debemos, ¿verdad?, a Juan XXIII, que a pesar de ser un papa bastante ya mayor, con 77 años, logró renovar bastante la iglesia. Muy bien, bueno, si tienen alguna otra cosita que quieran agregar sobre Juan XXIII, pues bienvenido sea. Si no, vamos a otra cosita que les quería decir. Juan XXIII es el papa número 261. Recuérdense que desde que comenzamos a estudiar empezamos a hablar de que después de Pedro, el segundo papa, el número 2,
es el Papa Lino, ¿verdad? Lino, después viene Anacleto, o Cleto, Clemente, y así sucesivamente, hasta llegar a el Papa Francisco, ¿verdad? Que como ustedes saben, es el Papa número 266. Bueno, el Papa Juan XXIII fue el Papa número 261. Esta es otra cosita que les quería comentar. Voy a hablarles también de las profecías de Malaquías. No es Malaquías de la Biblia, no es tampoco palabra de Dios, pero es algo como interesante que les voy a comentar porque creo que siempre les gusta, ¿verdad? Cuando les comento sobre eso, porque es algo bastante curioso sobre las profecías que él hizo de los papas. Malaquías. Pero antes de eso, me recuerdo que les había dejado una tarea, no sé si alguno de ustedes la habrá cumplido, pero me gustaría saber si alguno de ustedes lograron cumplir la tarea que les dejé la vez pasada. Les dije, traten de buscar algún santo que no conozcan y traten de conocer un poquito más de ese, pero alguno que no conozcan, no uno conocido, porque obviamente uno ya conocido, pues ya lo conocen, sino alguno desconocido para conocer un poquito más sobre su vida. Sí, Pero no. padre, justamente usted me dijo ¿Sí? que iba a decir sobre San Luis María Griñón de Montfort. Ok. ¿No? San Luis María Griñón de Montfort, que nació en el pueblo llamado Montfort, en Francia, el 31 de enero de 1673. Fueron 18 hermanos y desde niño rezaba frente a la Eucaristía y a la Virgen María. A los 18 años se consagró hacia Dios. Viajó 300 kilómetros a pie al seminario en París. En el camino se encuentra con un mendigo y le regaló todo su dinero que le dio su padre para que viva esos días, ¿no? Pero él ya pues, salió con un corazón muy humilde, ¿no? Y luego se encuentra con el segundo mendigo y le entrega toda su ropa y él se viste del harapo del mendigo y así llega a Roma, perdón, llega a París. En el seminario era bibliotecario y velador de muertos. A los 27 años fue ordenado como sacerdote y decide servir a la Virgen y a los pobres. Su deseo era ser misionero y el Papa le nombró. En un pueblo llamado Pontcetu, muy lejano de París, construyó un monumental calvario y le acusaron diciendo que Montfort había construido una fortaleza capaz de ayudar a una revuelta y todo fue destruido. Y Montfort dijo, bendito sea Dios. Luego fundó la Compañía de María, las Hijas de Sabiduría, los Hermanos de San Gabriel, ¿no? Que actualmente en Perú están trabajando, están evangelizando. Y sus obras fueron el Tratado de la Verdadera Devoción, el Secreto de María, el Secreto Admirable del Santo Rosario y el Amor de la Sabiduría Eterna. San Luis María de Montfort muere en San Lorenzo el 28 de abril de 1716 a los 43 años de edad, envenenado, porque tenía mucha envidia de él porque evangelizaba bastante, ¿no? Y luego, el Papa Juan Pablo II extrajo la frase totus tus del Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces es la frase más famosa que se hizo también el Papa Juan Pablo II. Y también en uno de sus trabajos fue a un monasterio llevando a un enfermo que encontró en la calle que ya estaba moribundo y empezó a tocar la puerta.
Y como no le abrían, dijo, abran la puerta, aquí está Jesucristo. Y, y bueno, se compadecieron, abrieron la puerta del monasterio. Entonces el mismo monfort le limpió, le bañó y le dieron una cama, comió y fue pues realmente algo admirable, ¿no? Entonces después de comer el enfermo, dijo muchas gracias, bendiciones, y en ese instante murió, ¿no? Entonces le dicen que fue una muerte muy digna, que por lo menos durmió, pues gozó aunque sea un día, pero tuvo esa alegría, digamos, de servir al prójimo, San Luis, ¿no? Y eso es lo que quería decir, pues, padre. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien más que haya hecho la tarea? Padre, yo hice la tarea, no está completa, pero empecé. En mi parroquia hay una comunidad mexicana que celebran el día de Santo Toribio, pero yo no sabía que era Santo Toribio. Tienen el santo ahí vestido de obispo. Todos los domingos primero ellos se reúnen. El día 30 de abril la celebran. Y me puse a buscar y encontré que él nació el 23 de marzo. Se llama el Santo Toribio Mogrovejo. Nació en España en 1538. Estudió Derecho en Salamanca. En 1581 fue nombrado obispo de Lima, Perú, y partió para América. Inflamado de celo apostólico, celebró frecuentemente el sínodo y concilio con fin de promover la vida religiosa de todo aquel territorio. Defendió con valentía los derechos de la Iglesia, atendió con solicitud a la grey que le había sido encomendada, visitando con frecuencia y preocupándose de un modo especial por la población. Murió en 1606. Toribio era graduado de Derecho y había sido nombrado en el Tribunal de Granada, en España. Cuando el emperador Felipe II se enteró de su cualidades, pidió a Roma que lo nombraran obispo de Lima. Roma aceptó y lo nombraron, pero Toribio tenía mucho temor en aceptar. Y después de 3 meses, él aceptó ser obispo. El obispo que lo iba a ordenar quería darle todas las órdenes al mismo tiempo, pero él le pidió que se lo diera toda la semana, le diera una orden para él poder meditar y hacer las cosas bien y hacer la cosa como él quería hacerla. Una semana por semana, para irse preparando debidamente a recibir. En 1581 llegó Toribio a Lima como obispo. Su arquidiócesis tenía dominio sobre Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile y parte de Argentina. El territorio medía aquí 5,000 kilómetros, tenía los 15,000 kilómetros de longitud. Hasta ahí llegué, padre. Muy bien, gracias. Gracias, muy bien. Bueno, vamos a escuchar a alguien más y luego después pasamos a... ¿Sí? Aló, buenas noches. Buenas noches. Yo voy a hablar ahorita sobre Daniel Comboni, es un misionario comboniano. Más o menos él nació el 15 de marzo de 1831 y era el menor de 8 hermanos y murieron todos y solo quedó él. Eran muy pobres, pero él quiso
le mandaron a estudiar y estuvo estudiando con el Monseñor Maza y él oyó mucho sobre los primeros sacerdotes que fueron a África y él fue la persona que dejó su vida por el pueblo africano. Él veía mucho la esclavitud de ellos y dijo que iba a dar su vida para salvar al pueblo de África, a los africanos. Mucha gente no le comprendió, pero él siguió luchando por ellos, por los africanos, y terminó de estudiar sus estudios y fue a África a la edad de 30 años y dio la vida por ellos y él tenía su consigna de salvar a África por medio de los africanos. Empezó a instruir a ellos porque ellos siempre él veía la esclavitud que había y luchó por ellos, ¿no? Y también él tenía la cosa de que decía él de que los africanos tienen que salvar mismo a los africanos. Y él decía, yo moriré, pero mi obra continuará. Y ahorita él murió a la edad de 50 años, porque para ir a África él sufría muchas malarias, pero él fue nombrado obispo y, y fue santo, lo beatificaron en el año 2003. Y yo estuve mucho con las misioneras combonianas y los combonianos hablaron mucho y trabajan mucho con el pueblo africano. Y eso es más o menos lo que puedo hablar de Daniel Comboni, de San Daniel Comboni. También puedo hablar un poquito también del padre que es beato, que le beatificaron hace un año, el 15 de mayo, el padre Francisco de la Cruz Jordán. Él también fue vuelta a alemán y él es el fundador de los padres salvatorianos de la Sociedad del Divino Salvador. Su obra es, o sea, su espiritualidad es de que anunciar a Jesús por todos los medios, que el amor inspire y que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Y él nació en el 16 de agosto de 1848 en Alemania, y él quiso ser sacerdote, pero en ese tiempo en Alemania no podía, no podía no podía evangelizar, no podía decir que sea católico y fue a Italia. Él empezó a estudiar y quiso formar una sociedad entre que tenían 3 grupos, de que sean los sacerdotes, las hermanas y los laicos, pero en Roma no estuvieron muy de acuerdo con lo que él pensaba hacer, pero ya después de que le vieron que él era una persona muy visionaria, que puso muy en alto a los laicos, ¿no? Que en cualquier medio que ellos estén, sean pobres, ricos, estudiados o no, pero podían también evangelizar y llevar el nombre de Jesús al mundo entero. Él, era le gustaba mucho los idiomas y, y fue una persona muy inteligente y formó a los salvatorianos y también las hermanas salvatorianas y ahora son los laicos salvatorianos. Él murió el 8 de diciembre de 1917, creo que no me recuerdo muy bien, pero ahorita están los salvatorianos en algunos países y, y ahorita yo estoy trabajando con ellos, por eso es lo que estaba un poco conociendo la vida del padre Jordán. Estoy formando parte de los laicos salvatorianos en este momento. Eso les puedo compartir de lo que conozco de estos 2 personajes
que han formado parte de mi vida y les he conocido. Ujú. Gracias. Muy bien, gracias, gracias, muy bien. Bueno, yo espero que los demás también se animen a hacer su tarea y a conocer cada vez más la vida de los santos. Voy a comentarles la profecía de San Malaquías porque creo que es una profecía muy interesante. Entiendan que no es una profecía que la iglesia aprueba, no es una profecía aprobada. Estas son profecías personales, la iglesia llama profecías personales. Personales quiere decir que no ha sido declarada universal para toda la iglesia, ni la iglesia tampoco cree que es una profecía para toda la iglesia universal, sino para una persona en específico. Se le adjudica a Malaquías, obispo de Irlanda, pero exactamente la autoría de esta profecía es un poco compleja de poder entender. Entonces, sí es una profecía muy interesante porque es una profecía acerca de los papas y cómo cada uno de ellos, este supuesto, ¿verdad? Malaquías, escribe una frase en latín a cada uno de ellos desde los años 1100 hasta el fin del mundo, supuestamente. El Papa, por ejemplo, comencemos por algunos más conocidos, porque él comienza de antaño, pero veamos los más conocidos por nosotros. Podemos comenzar, por ejemplo, por Benedicto XV. No, vamos a empezar por Juan Pablo I. Paulo VI. Paulo VI. Empecemos por Pablo VI. Bueno, vamos a empezar por Pablo VI. Bueno, vamos a empezar antes, porque así ya tienen una idea de los últimos. Vamos a empezar por León XIII, que fue del año Sí, claro, no puse. 1858. No. León XIII lo define como lumen in cielo, que quiere decir luz en el cielo. Y este hecho se relaciona con que 35 años antes de convertirse en papa, el escudo de armas del Papa León XIII ya tenía un cometa en el cielo. El Papa Pío X fue llamado Ignis Ardens o fuego ardiente. Y tal vez sea porque precisamente en su reinado se desencadenó la guerra ruso-japonesa, la Revolución Mexicana, la Guerra de los Balcanes y también la Primera Guerra Mundial. San Malaquías también describe después a Benedicto XV como religio depopulata, que quiere decir religión devastada. Y este nombre podría relacionarse con que durante el reinado de Benedicto XV se desarrolló precisamente la Primera Guerra Mundial y la Revolución Comunista de Rusia, que ustedes saben que fue una persecución bastante fuerte contra millones de católicos. Al Papa Juan XXIII, él le llama pastor nauta, o sea, pastor y navegante. Y esto se podría relacionar porque al ser Juan XXIII patriarca de Venecia, ustedes saben que Venecia es la ciudad de los navegantes, la ciudad de los canales, y él solía identificarse en sus ornamentos con un velero como navegante y pastor, porque acuérdense que él subrayaba mucho la función del pastor. De hecho decía, yo quiero ser pastor de campaña, no sé, de la gente pobre, ¿no? De la gente del monte. Todos estos nombres él no sabía obviamente quién era, él simplemente puso números y a cada uno de los números le fue poniendo una frase, solo que la frase coincide con el Papa que ha estado, ¿verdad? Acuérdense que esto es una profecía del año 1100. Al Papa Pablo VI, él le denominó Flos Florum, o sea, flor de las flores. Y esto se va a relacionar porque en el escudo de Pablo VI
incluye 3 flores del lis. Luego vino Juan Pablo I, que San Malaquías lo describe con de medietate luna, que quiere decir de la media luna. Y curiosamente, el Papa Juan Pablo I proviene de la diócesis de Belluno, que quiere decir bella luna. Y también comenzó su papado el 26 de agosto de 1978, cuando la luna apareció exactamente a la mitad. Luego Juan Pablo II, él le llamó de labores solis, que quiere decir el que trabaja de sol a sol, y esto puede relacionarse precisamente porque fue un papa viajero, ¿verdad? Que se dedicó precisamente a viajar por el mundo, ese trabajo, ¿verdad? De sol a sol, constante, con sus viajes y sus encuentros. Y también porque en la muerte de Juan Pablo II hubo un eclipse de sol. También eso puede tener relación con su nombre. A Benedicto XVI, él le llamó, que fue el Papa 111, le llamó Gloria Olive, o lo que quiere decir es la gloria del olivo. Al ser un papa de origen alemán, y su nombre, Benedicto, pertenecer al fundador de la Orden de los Benedictinos, el escudo de los benedictinos tiene precisamente un olivo. Y luego, el siguiente, él le llamó el Papa 112, porque acuérdense, no es el 112 desde Pedro, sino el 112 de lo que él empezó a predecir, porque obviamente los anteriores a él ya los había conocido, sino los que fueron sucesores después del Papa que estaba en ese momento, cuando Malaquías hizo su profecía. De él hacia acá han pasado 112 papas. El Papa 112 correspondería al Papa Francisco y él le denomina Petrus Romanus. Él le llamó Petrus Romano porque él dijo que sería un papa que como con el cual cerraría el ciclo, sería el último papa. Y dice en este pontificado, el Pedro Romano cuidará de su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas, que Roma se llama la ciudad de las 7 colinas porque tiene 7 colinas, será destruida, será la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo y pone fin. Es una profecía bastante interesante. Recuérdense que no es palabra de Dios, no es tampoco aceptada por la iglesia. Simplemente se las comento porque ha coincidido bastante bien con los papas. Sin embargo, con Francisco, algunos pensaban que Francisco debería haber sido el Papa 112, Petrus Romano, que según algunos debió haberse entonces llamado Pedro para coincidir exactamente con la profecía, o tener como nombre de bautismo Pedro. No es así, obviamente él elige su nombre Francisco, no se llama tampoco Pedro, pero sí exactamente algunos que son muy estudiosos, que van como al punto más oculto de todo, han dicho que puede relacionarse entonces a San Francisco de Asís, porque San Francisco de Asís tenía como segundo nombre Pedro, era Francesco Pietro, que adquirió precisamente de su padre. El papá de San Francisco se llamaba Pedro, por lo tanto podría tener relación. Pero a veces estas profecías son como buscar una aguja en un pajar, porque obviamente son muchas cosas bastante ocultas. Pero bueno, se los he querido compartir para que ustedes vean que también existe este suceso bastante curioso en la historia de la iglesia, de este profeta que quiere profetizar, o que intentó, ¿verdad?, profetizar los papas que daban hasta la tribulación del fin del mundo. Incluso cuando comenzó la pandemia, algunos comenzaron a hablar de que era el momento en el cual reinase, ¿verdad?, Pedro el Romano, que sería Pedro II, con el cual se cerraría el ciclo
de Pedro I, que fue el primer papa, hasta el último Pedro, el último papa de la iglesia. De todos modos, no es nada seguro, tampoco podemos descartarlo 100%, es un dato curioso simplemente, para que lo tengan como un dato bastante curioso e interesante, estas profecías de San Malaquías. Bien, bueno, después de Juan 23, a la muerte de Juan 23, sigue en orden, como ustedes saben, Pablo VI. Pablo VI es un papa que ha sido bastante amado, aunque a mi gusto personal, Juan 23 es un papa muy extrovertido, un papa muy cariñoso y tal, y el que inicia el Vaticano II. Sin embargo, Pablo VI, a pesar de ser un poquito más introvertido, un poco menos conocido tal vez, sin embargo, tiene una importancia muy grande porque fue el que continúa el Vaticano II y el que cierra precisamente el Vaticano II. Él cierra el concilio, o sea, le dio culminación a todo el concilio. Lo continuó y llegó a su culmen. Pablo VI, que tenía como nombre Giovanni Battista Montini, fue el papa número 262 de la Iglesia Católica, siendo papa desde el año 1963, o sea, el 21 de junio de 1963, hasta el 6 de agosto de 1978. Una cosa interesante de Pablo VI es que ha sido el último papa a ser coronado con la tiara papal. ¿Qué cosa es una tiara papal? Y aquí es donde quisiera también que ustedes entendieran para que sepan de dónde viene la tiara. Yo les voy a compartir la pantalla para mostrarles qué cosa es una tiara, porque ustedes tal vez, algunos se recordarán, algunos no lo saben, porque obviamente los papas ya no la usan. Pero les voy a compartir la pantalla. Esta foto que ustedes ven en la pantalla es una tiara, es como una corona, ¿verdad? Es una corona que usaban los papas como si fueran coronados reyes. Entonces, Pablo VI, una de las cosas interesantes que hizo fue precisamente que fue el último en utilizar la tiara y en desecharla completamente, ¿verdad? No usarla más porque es el símbolo del rey. Y Pablo VI dice, el papa no debe considerarse un rey, sino un pastor. Y como pastor debe utilizar la mitra. Entonces, ¿la mitra qué cosa es? Bueno, ya ustedes la conocen bastante bien, porque la mitra es lo que usan los obispos. Si ustedes la ven, por ejemplo, acá tenemos una mitra, para que ustedes la vean. La usan los obispos, la usan también los cardenales, la usa el papa. Aquí la ven en la foto que le estoy presentando en la pantalla. Entonces el papa Pablo VI es el último que utiliza la mitra, la tiara. Como ustedes ven, creo que se me perdió. Tenía acá adelante. No. Bueno. Sí, bueno, la mitra, ya la tiara ya la vieron, es una corona completa de metales, de joyas, y el Papa dejó de utilizar, el Papa Pablo VI, la tiara para comenzar a utilizar la mitra como un obispo más. Entonces, esta es una de las cosas interesantes que pasa en el pontificado de Pablo VI. Él se quita la tiara para colocarse la mitra en sentido de pastor, no en sentido de rey. Otras cosas curiosas del Papa Pablo VI, San Pablo VI, es como su nombre de bautismo, Giovanni Battista Montini, Papa Montini, fue el primer papa que comenzó a viajar por el mundo. Hasta allí los papas se quedaban en Roma.
Sin embargo, o viajaban a algunas ciudades de Italia. Sin embargo, Pablo VI fue el primero en viajar fuera. Visitó Jerusalén y visitó también otros países. Él fue el primero en viajar fuera de Roma. Sin embargo, quien tiene, digamos, el récord más grande de viajes ha sido Juan Pablo II, como ustedes saben. Nombró también cardenales a sus 3 inmediatos sucesores. O sea, que Pablo VI tiene también otra cosa interesante. Él fue el que nombró cardenal a Juan Pablo I, a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Todos ellos han sido creados cardenales por Pablo VI. Él los creó cardenales. A quien en un futuro después se convertiría en Juan Pablo I, a quien se convirtió en Juan Pablo II, que fue también nombrado cardenal por Pablo VI, y también Benedicto XVI, curiosamente, no fue creado cardenal por Juan Pablo II, no, ya él era cardenal desde Pablo VI. Juan Pablo I, como ustedes saben, fue el primer papa con un nombre compuesto. Hasta ahora siempre existían los papas con un solo nombre. Sin embargo, Juan Pablo I quiso tomar 2 nombres. Quiso tomar el nombre de Juan por Juan 23 y Pablo por Pablo VI. Entonces él quiso ser como el sucesor de los 2 y de unificar a los 2, la importancia que tenían los 2, y es el primer papa que tiene un nombre compuesto, Juan Pablo. Duró apenas 33 días, lamentablemente. Murió repentinamente después de 33 días de haber sido elegido papa. Él abolió la ceremonia de la coronación papal. La coronación era el recibimiento, ¿verdad?, de la tiara pontificia, y era coronado como si fuera un rey. Él sustituyó eso por una misa de inauguración, que ya los papas actuales tienen misa de inauguración. Yo participé en la misa de inauguración del Papa Francisco. Es una misa de inauguración donde los cardenales prometen obediencia al Papa, y es muy bonita la misa de inauguración, pero antes de Pablo VI en adelante existía la coronación papal, y él la sustituyó por una misa de inauguración, el Papa Juan Pablo I. Su pontificado es uno de los más pequeños de toda la historia, y su muerte repentina, como ustedes saben, ha dado también pie a que muchas personas hablen de un posible envenenamiento, etcétera, del Papa. Sin embargo, no hay nada absolutamente que afirme esta teoría, ni tampoco que la contradiga. Por lo tanto, simplemente queda en una simple teoría. Eso, simplemente teoría. Porque de hecho, no hay nada que apunte a precisamente un envenenamiento de parte de alguien cercano al Papa, sino que simplemente fue un infarto, ¿verdad? Una muerte repentina que nos robó a uno de los papas que podía haber sido realmente grande, bastante grande en la historia, por cómo comenzó su pontificado. Él era originario de Venecia, su nombre original era Albino Luciani. Albino era procedente de, como le decía, de la zona del Véneto, de cerca de Venecia. Y al morir, entonces Juan Pablo II quiere retomar la misma intención de Juan Pablo I, y por eso asume el mismo nombre compuesto como Juan Pablo II. Ha sido el primer papa no italiano después de 455 años. Hasta Juan Pablo I, todos los papas habían sido italianos en 455 años hacia atrás, porque hubo papas franceses también y de otros países. Sin embargo, 455 años atrás todos habían sido italianos hasta Juan Pablo II.
Como ustedes saben, viajó por el mundo, visitó 129 países. Su pontificado es uno de los más largos de la historia, 26 años y 168 días. Ha sido uno de los artífices, ¿verdad?, de la caída del comunismo, sobre todo en Europa del Este, siendo polaco, como ustedes saben, se opuso al comunismo que vivía en su país, o sea, que existía en su país. Y creó las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde los jóvenes se encontraban cada año, y es el pontificado, uno de los pontificados más largos, exactamente es el segundo más largo de la historia. Solamente lo supera Pío IX. O podría ser el tercero considerando a San Pedro, que obviamente San Pedro es más largo. Pero si no consideramos a San Pedro, si no consideramos solamente los sucesores de Pedro, este es el segundo más largo de la historia. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora, antes de trabajar los pontificados de Juan Pablo II, porque quiero profundizar un poquito más en Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en la próxima clase. Antes de entrar en esto, me gustaría responder algunas preguntas de ustedes o escuchar algunos comentarios, ¿verdad? Antes de terminar. Hay una pregunta en el chat, quiero responderla. Padre, disculpe, ¿será que nos pudiera mandar la lista de los papas desde el primero hasta ahora? Sí, claro, sí, muy buena idea. Les voy a mandar la lista, se las voy a pasar, Vanesita se las va a pasar a todos por el chat y van a tener la lista de todos los papas desde Pedro hasta Francisco, todos los papas. Padre, ya estamos hablando de las profecías de San Malaquías, que hay de cierto sobre lo que dicen que antes de la venida de Jesús por segunda vez habrá apostasía en la iglesia y dentro del Vaticano. Sí, en realidad es algo que obviamente, como sabemos, puede pasar porque al fin del mundo, obviamente, según el Apocalipsis, existirán todas estas situaciones. Sí que habrá apostasía. Que sea exactamente dentro del Vaticano, no sabemos porque obviamente no hay nadie que lo haya dicho. Sí va a haber apostasía, precisamente esta es una de las luchas de San Miguel Arcángel contra los enemigos de la iglesia. Que hay adentro, no puedo decir que sí, tampoco puedo decir que no, porque puede pasar. Obviamente ustedes saben que enemigos de la iglesia hay en todas partes y obviamente puede pasar también al interno de la iglesia. Sin embargo, no podemos decir que sí, no podemos decir tampoco que no. Lo que podemos decir es que simplemente va a haber, sí, apostasía, va a haber también mucha persecución contra la iglesia, contra los seguidores de la iglesia. Y sí, obviamente a nosotros nos compete orar, ¿verdad? Orar y mantenernos siempre unidos al Señor. Y apoyando sobre todo, ¿verdad?, las decisiones del Papa, que es el vicario de Cristo, a quien él dejó en la tierra para atar y desatar. Voy a mandarles la lista, voy a compartirles con ustedes la lista de los papas. Voy a buscarla en la que esté completa, porque hay varias listas. Voy a buscar precisamente la lista que esté completa y que también tenga la posibilidad ustedes de tener las fotos, de tener también las historias. Sí. Voy a darles esta porque me parece la más completa, donde tiene las fotos y tiene también la historia de cada uno de ellos, desde Pedro hasta Francisco, que fue elegido en el año 2013. Sí, tiene una pequeña biografía de cada uno de ellos, tiene algunas curiosidades. Sí, este me gusta bastante y se los voy a compartir
Y Vanesita también se los va a compartir en el chat de WhatsApp. Ahí está. Dice José, si digo mal, disculpen, pero esta pandemia ya hubo apostasía porque cerraron las iglesias, según escuché, no sé si es cierto o no. No, mira, la apostasía en realidad es otra cosa. El hecho las iglesias que obviamente se cerraron, obedece precisamente a unas medidas de seguridad, a unas medidas sanitarias de una pandemia que obviamente requería de medidas. No podemos vivir la vida como si no pasara nada en un momento de pandemia donde muchas personas estaban perdiendo la vida por los contagios. Y obviamente se podrían haber incluso salvado más vidas si se evitara, obviamente, si se hubiese evitado más el contagio de lo que hubo. Por lo tanto, no es una apostasía, porque de hecho las iglesias se mantuvieron abiertas de modo virtual, se mantuvieron las misas de modo virtual y se logró mantener la fe. Y esto que nosotros estamos haciendo ahora es producto precisamente de la pandemia que nos hizo buscar nuevos métodos. Entonces, no es una apostasía. Una apostasía es precisamente cuando hay una creencia o hay de alguna manera una teoría que va en contra de lo que la iglesia cree. Puede ser en contra de alguno de los dogmas cristianos o católicos, ¿verdad? O de alguna de los documentos, de las encíclicas, o de los postulados de fe, del credo de la iglesia. A eso le llamamos apostasía. No el hecho de haber cerrado la iglesia por una medida de seguridad de la pandemia es algo que obviamente tenía que suceder. No queríamos, pero teníamos que hacerlo para poder afrontar, ¿verdad?, la situación de la pandemia. Por lo tanto, no es una apostasía. Yo sé que hay algunas personas que lamentablemente están hablando sobre esto y muchos de ellos lamentablemente están transmitiendo cosas falsas, como que quien cerró la iglesia pues quería como acabar con ella, o que durante la pandemia pues teníamos que haber mantenido las iglesias abiertas, o que la pandemia no existía en realidad. Algunos incluso hablaron de eso, de que no existía en realidad, que era como un invento o algo. No podemos hacer nosotros eco de estas teorías, porque son teorías completamente falsas. No podemos nosotros ponernos tampoco en contra de lo que cree la ciencia y la medicina en la actualidad. Al contrario, tenemos que estar de parte de los científicos y de las personas que obviamente han estudiado esto, porque son las personas que nos han ayudado a salir poco a poco de esta realidad, ¿verdad?, que hemos pasado. Por lo tanto, es bueno que no se hagan eco nunca de este tipo de teorías ni nada. Si se llegó a tomar esta decisión es porque obviamente, dolorosamente había que tomarla, ¿verdad? Porque era o la vida o la muerte. Sin embargo, la iglesia no dejó de existir, ni dejó tampoco de su misión, solamente que tuvo que adaptarse a una realidad tal vez más virtual, a una realidad después también de distanciamiento social, etc. Porque toda la vida quieren negar a Dios. No entiendo la pregunta, porque toda la vida quieren negar a Dios. Yo creo que tal vez te refieres a la apostasía. Sí, la apostasía es prácticamente la negación de Dios, pero no un estilo de ateísmo, sino un estilo doctrinal, más bien de doctrina. Bueno, si te refieres a eso, ¿verdad? Ya se nos ha agotado el tiempo, ya estamos sobre el final de la clase. Vamos a terminar con la bendición y para la próxima clase vamos entonces a retomar la historia de la iglesia, comenzando
con lo que tuvo que afrontar el Papa Juan Pablo II después de la muerte de Juan Pablo I, que apenas había durado 33 días. Y cómo después de Juan Pablo II, la Iglesia vivió, ¿verdad?, unos días bastante interesantes y bonitos con Benedicto XVI, bonitos por una parte y también duros y difíciles por otra, sobre todo por las situaciones de lo que pasó la Iglesia Universal con los últimos momentos de Benedicto XVI, y también después cómo la Iglesia recibió, ¿verdad?, la efusión del Espíritu Santo a través de el pontificado de Francisco, que es el pontificado de la actualidad. Por cierto, recen bastante por el Papa Francisco, no se siente muy bien de salud. De hecho, ha tenido varias veces que ir en silla de ruedas por una artrosis en su rodilla. No es nada grave, obviamente, pero sí es un poquito difícil para caminar, una artrosis de rodilla, que al parecer, según algunos estudiosos, puede estar también su raíz en la cadera. Puede que sea una artrosis de rodilla-cadera que le impide ahora mismo caminar. Él sigue sus viajes, de hecho tiene programado, después del viaje que hizo a Malta, tiene otros viajes programados que están confirmados, por lo tanto él sigue, incluso después de la operación que le hicieron de divertículos del intestino, pues ha seguido evangelizando, ha seguido moviéndose. Hay que rezar por él, obviamente, para que siga su misión. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,